Recordado y promovido. Hemos estado estudiando esta serie y quiero invitarle, por favor, que abra conmigo su Biblia en el libro de Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40 en el Antiguo Testamento. Si le bajas un poquitín, por favor, que tengo acá como un retorno. Génesis capítulo 40. Estamos viendo la vida de José, cómo José, que era el hijo mimado de papá, fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo a la tierra de Egipto. Y a su papá le llevaron su manto, lo que su papá le había regalado, ¿se acuerdan? Que tenía cientos de colores, y le llevaron a su papá y le dijeron, papá, sus hermanastros le llevaron y le dijeron, fue devorado por un animal porque le mancharon con sangre. Y su papá creyó esa mentira. Y esa mentira le tuvo limitado, le tuvo estancado por años. Y vamos a ver, ¿sabe cuántos años le tuvo estancado a Jacob? 13 años, por una mentira. Y yo no sé qué mentira quizá le han dicho a usted. Y usted se estancó con esa mentira porque aceptó esa mentira como una verdad. Y Jacob se estancó con esa mentira. Y José fue llevado a Egipto. Y en Egipto es llevado a la casa de Potifar como un esclavo. Pero dice la palabra que Dios estaba con él y luego empieza a ser el capataz de todo. Todo se le confió a él hasta que aparece esta Potifara que se fijó en José. Y su esposo, por no quedar mal, ¿qué es lo que hizo? Le manda a José a la cárcel. Y en la cárcel nuevamente, como Dios estaba con él, se convierte en la mano derecha del carcelero. Y él tenía las llaves de todos. Era la mano derecha del carcelero. Y José estaba ahí. Y en ningún momento vemos a José quejándose de toda esta prueba que estaba viviendo en ese momento. En ningún momento vemos a José que estaba diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy atravesando esta prueba? ¿Por qué estoy atravesando esta circunstancia? ¿Por qué estoy atravesando este desierto? Y escúcheme bien y tome nota de todo lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. ¿Sabe por qué José no se quejó absolutamente de nada? Porque José tenía una promesa, tenía una palabra de parte de Dios. Él tuvo un sueño, que el cielo, que las estrellas, que la luna, que el sol se inclinaban delante de él. Tenía una promesa. Cuando usted atraviesa un desierto, usted tiene que discernir si ese desierto viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo. Si viene de parte del enemigo, huya de ese desierto. Si viene de parte de Dios, es porque usted tiene una promesa. Usted va a salir de ese desierto y va a entrar en su promesa, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de la esclavitud, salió para entrar a una tierra prometida y tuvo que pasar por un desierto. Pero en ese desierto su carácter fue transformado, su fe fue fortalecida. Muchos no entraron, otros sí entraron. Y si usted hoy está atravesando un desierto, dígale, Señor, yo tengo una palabra y sé que de ese desierto voy a salir mejor de lo que entré. Y uno no se queja del desierto porque sabe que es parte del plan de Dios. Y José sabía que lo que estaba viviendo era parte del plan de Dios. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 23. Job, capítulo 23, más adelante, antecitos de los Salmos. Dice ahí, respondió Job y dijo, Job fue un hombre que atravesó una situación bien complicada. Dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? A pesar de lo que estaba viviendo, él quería hablar con Dios. Y dice, yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con la grandeza de fuerza. No, sino que él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Si me dirijo al oriente no lo encuentro, si al occidente no lo descubro. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur.
A pesar de lo que él estaba viviendo, él quería hablar con Dios. Decía, donde sea que esté, yo le voy a buscar. Y muchas veces nosotros atravesamos situaciones difíciles y lo que menos hacemos es querer hablar con Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, nos alejamos. Y el enemigo busca alejarnos de su palabra, porque el momento en que nosotros nos metemos en la palabra y reconocemos esa verdad, se discierne la verdad, se nos revela una verdad y esa verdad nos hace libres. Y el diablo sabe que cuando usted deja de asistir el domingo a la celebración familiar, usted se pierde de una verdad que fue revelada y esa verdad le podía haber llevado a libertad. Por eso usted no se puede permitir no venir, tiene que venir. Si tiene la mente de Cristo y sabe que eso es lo más importante en su vida. Por eso usted tiene que abrir esta palabra todos los días en su casa y leerla. Hay gente que no viene el domingo porque tiene un negocio que atender. Dice, justo hoy me llamaron a trabajar. ¿Y cuánto van a ganar? Piense que se va a ganar $200 hoy. ¿Esos $200 cree que le va a cambiar la vida? No. Va a resolver un momento, pero no le va a cambiar la vida. ¿Y sabe por qué no vienen? Y van a recibir esa paga en otro lado, porque piensan que Dios no paga. Dice, si vengo acá, salgo sin nada. Si voy allá, $100 o $200. Esa no es la mente de Cristo. Porque uno sabe que Dios sí paga, y paga más que lo que el mundo paga. Y dice acá, verso 10, mas Él conoce mi camino. Si Él me prueba, ¿qué dice ahí? Saldré como el oro. Saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Permanecí en su camino sin apartarme de Él. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé sus palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea lo realiza. Él pues llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí y muchas cosas más semejantes que tienen su propósito. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, decía Job. Estoy en este desierto, estoy atravesando esta situación, pero nunca me aparté, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y eso es lo que hizo José también. Guardó lo que Dios le había dado en medio de esa situación que estaba viviendo. Él no se llenó de amargura, él no se llenó de falta de perdón y diciendo, espero que algún día Dios me permita salir de acá y van a ver mis hermanos lo que les voy a hacer. Van a ver estos lo que les voy a hacer, porque no saben todo lo que he tenido que vivir, todo lo que he tenido que sufrir. Y verso 1 del 40 dice, aconteció después de estas cosas, que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a ellos a José para que los sirviera y estuvieron durante un tiempo en la prisión. Sucedió que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño en la misma noche. Cada uno su propio sueño, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y vio que estaban tristes. Entonces preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Escúcheme bien esto. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede interpretar sueños. Si Dios le habla por sueños, Dios le va a dar la interpretación. Pero estos hombres no tenían el Espíritu de Dios, entonces no podían entender lo que Dios les estaba hablando y necesitaban a alguien que tenga la presencia de Dios en su vida para que les dé la interpretación de los sueños que tenían. Por eso, si Dios a usted le habla por sueños o por visiones, Dios le va a dar la interpretación y va a tener claro lo que Dios le quiere decir. Y no va a venir ahí: pastor, soñé un caballo amarillo volando en mi casa y no entiendo qué es lo que el Señor me quiere decir.
Quizás se comió unos frijoles muy cargados y eso le llevó a soñar lo que está soñando, pero no viene de parte de Dios. Y buscaron a José. Y José les dijo, ¿qué les dijo José? ¿No son de Dios las interpretaciones? Él no dijo, yo les puedo interpretar. Él había entendido de quién viene todo. Dijo, no son de Dios las interpretaciones. Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella echaba brotes, florecía y maduraban sus racimos de uvas y que la copa del faraón estaba en mi mano y tomando yo las uvas, las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. José le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará el faraón tu cabeza, te restituirá tu puesto y darás la copa al faraón en su mano como solías hacer cuando eras copero. Verso 14. Le dijo, acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que aquella interpretación había sido para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos. Él dijo, wow, la interpretación fue buenísima y entonces mi sueño debe ser mejor. Y le cuenta su sueño. Dice, en el canastillo más alto, verso 17, había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días, y al cabo de 3 días quitará el faraón de tu cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca, y las aves comerán la carne que te cubre. ¡Wow! Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey ofreció un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en presencia de sus servidores. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y volvió a a poner la copa en la mano del faraón, pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos como José lo había interpretado. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Alguien se ha olvidado de usted? Le hizo un favor, no acordarás de mí cuando estés bien, y se olvidó. José le dijo, acuérdate de mí cuando estés bien, no te olvides porque estoy aquí injustamente. Su sueño se cumplió, pero este hombre se olvidó de José. Se olvidó absolutamente de José. Se olvidó de José. Y José podría haberse amargado la vida y decir, ¿cómo es posible? Le hice el bien a este hombre y se olvidó de mí. Le interpreté su sueño, volvió a su trabajo, ahora está bien y se olvidó. Capítulo 41, verso 1 dice, aconteció pasados 2 años que el faraón tuvo un sueño. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años. José fue llevado a Egipto a los 17 años. Y aquí 2 años más en prisión. Y se le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas y luego aparecían 7 vacas flacas y las vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas y luego vio 7 espigas también gruesas, llenas y aparecen 7 espigas que desnutridas y se comen a las espigas gruesas. Y no entendía, y dice la palabra que él cuando despertó se lo contó a sus sabios, aquellos que eran entendidos absolutamente en todas las ciencias. No eran cualquier hombre, eran hombres que eran muy inteligentes, llenos de ciencia, llenos de sabiduría. Y les cuenta este sueño para que les dé su interpretación, pero nadie le daba su interpretación. Y verso 9 dice entonces,
El jefe de los coperos dijo al faraón: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía un propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así ocurrió. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces el faraón envió a llamar a José. ¿A quién envió a llamar? Y se lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón. José, wow. Va a ir delante de faraón. Y José sabía que ya no iba a volver. José sabía que algo estaba pasando. Y José ese momento se afeita, se baña, se cambia de ropa y dice: yo voy a ir delante de faraón. Y le sacaron apresuradamente, pero en ese apresuramiento él tuvo tiempo para cambiarse, para estar presentable, porque sabía a dónde iba. Y uno tiene que estar preparado para aquellos momentos en los cuales Dios va a desatar o va a abrir puertas de alguna manera. ¿Qué pasaría que usted ahí está recién despertándose y llega ahí un carro blindado, negro, todo oscuro, y le dicen: en este momento el presidente quiere hablar con usted? Nos vamos ahorita. Usted sale en pijamas, sin lavarse los dientes, todo despelucado. ¿Cómo iría? José, en medio de todo eso, se prepara y va delante del faraón. Y el faraón le dice a José: he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, pero he oído decir que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José al faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Nuevamente José diciendo: yo dependo de Dios. Estoy en la cárcel, pero sigo dependiendo de Dios. He pasado estas pruebas, pero yo sigo dependiendo de Dios. Todo lo que viene es de parte de Dios. Él podía haber dicho: sí, faraón, esta es mi oportunidad para salir de la cárcel. Esta es mi oportunidad para poder huir de este lugar, volver a mi nación, volver con mis hermanos. Y podía haber dicho: sí, yo interpreto. ¿Cuántas veces usted ha dado respuestas que no son las que tenía que haber dado por conveniencia? Y José le dice: no, no está en mí. No está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia. No soy yo, es Él. Es Él, es Dios. José estaba conectado con Dios, a pesar del lugar donde estaba. Y a veces nos desconectamos de Dios y no entendemos nada de lo que escuchamos de la palabra de Dios. Estamos pensando en cualquier otra cosa, menos de lo que Dios nos quiere dar. Y el diablo está ahí, trabajando en tu mente. ¿Para qué? Para que no entiendas lo que te están hablando, para que te distraigas en cualquier cosa, porque sabe que esa palabra que puede traer una verdad a tu vida y que te haga libre, Él no quiere eso. Él quiere mantenerte esclavo. Esclavo de tus actitudes, esclavo de tus vicios, esclavo de tu carácter, esclavo absolutamente de todo. Y va a hacer todo para distraerte de la palabra que está siendo expuesta, de la palabra que estás escuchando, de la palabra que estás leyendo cuando tienes tus devocionales. No sé si se ha dado cuenta, cuando usted está leyendo la palabra, cosas pasan. Le golpean la puerta. Los hijos quieren hablar ese rato con usted. Tengo hambre. Espérate un rato. Todo ese rato. Porque el diablo sabe que si le distrae de su palabra, ganó. Ganó. Porque usted va a salir sin una verdad que le va a llevar a libertad. Y José sabía la conexión que tenía con Dios y él no podía atribuirse que él daba interpretación a los sueños. Y entonces el faraón le cuenta su sueño. Y verso 25, José le responde al faraón y le dice: el sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y es el mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y quemadas en el viento solano, 7 años serán de hambre.
Eso es lo que respondió al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá, la cual será gravísima. Y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón. Ponga gobernadores sobre el país que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Verso 37, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos: haremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de quién, de Dios. Y el faraón dijo a José: después de haberte dado a conocer, Dios, todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José: yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él: doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Luego dijo el faraón a José: yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El faraón puso a José el nombre de Zaphnath Panea. Le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. José le interpreta el sueño. Y él no dijo: Faraón, yo soy el que tienes que poner al frente. ¿Quién? Yo te interpreté. José no. Dijo: Faraón, eso es lo que tienes que hacer. Pero Faraón no era tonto. Faraón vio oro en José. Y si usted no está donde Dios quiere que esté, quizás porque usted todavía no es oro. Todavía no es oro. Están teniendo una interpretación de la palabra por ahí. Todavía no era oro. ¿Han visto oro en usted? ¿Han visto oro ya en usted? ¿Podría alguien decir de usted, esta persona ya es oro? Faraón dijo: este muchacho es oro, no me lo voy a dejar ir. Yo no voy a dejar que se me pierda esta oportunidad. Tengo al mejor que puede administrar todo el país. Así que José, eres tú. Tome mi anillo. Con ese anillo él sellaba todas las leyes, todas las órdenes. Dijo: José, eres tú, eres tú. Y le vistieron como príncipe. Le vistieron como príncipe. Le pusieron en el segundo carro de Faraón y toda la gente se arrodilló delante de José. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años pasaron desde que fue vendido? 13 años. 13 años. Yo no sé cuántos años usted va en prueba con algo. Y está pensando: ya es demasiado. ¿Por qué a mí, Señor? Pero sabe una cosa, el tiempo llega y su tiempo está. Para muchos el tiempo llegó. ¿Quién dice amén? Para muchos el tiempo ya llegó. Hay personas acá que ya han pasado por varias pruebas y la gente va a empezar a ver que eres oro, que eres oro, que eres oro. Hay gente acá que va a ser promovida de trabajo.
porque van a ver que eres oro. Quizás estés en un trabajo que no te gusta, pero estás dando lo mejor que puedes. Has hecho lo mejor que puedes. Has hecho las cosas rectas. Has hecho las cosas de la mejor manera. Y quizás te has preguntado hasta cuándo voy a estar aquí. No valoran mi trabajo. No valoran lo que hago. No valoran el sacrificio que hago. No valoran que llegue antes, que salga después. No valoran que me llegue trabajo a la casa y siga haciendo ahí. Tú sigue haciéndolo. Porque te estás convirtiendo en oro. Y alguien va a notar el oro que eres. Hay personas acá que van a empezar a recibir llamadas de propuestas de trabajo. Parece que no. Hay gente acá que va a empezar a recibir llamadas de propuestas de trabajo. Y dice, oye, me gustaría que vengas a trabajar acá. Porque he escuchado de lo buen trabajador que eres. Y mi empresa te necesita. Y te van a ofrecer más salario. Porque van a ver el oro que ya eres. Levante su mano ahí donde está. Diga, Señor, hazme oro. Hazme oro. Que la gente vea el oro que soy, después de todas las pruebas, después de todas las situaciones que he pasado, porque tú estás en mí, tú estás en mí. Tengo una promesa, palabra tuya, y esa promesa y esa palabra se va a cumplir. Créalo, créalo. Atesore esa palabra en su corazón. Haga las cosas de la manera correcta. Va a ser promovido. Y en serio se lo digo. Hay gente que va a empezar aquí a recibir llamadas, porque van a empezar a ver el oro que es usted y lo que usted vale, y van a ser promovidos. José tenía 30 años cuando fue presentado delante del faraón. José fue recordado, fue promovido al lugar donde tenía que estar. Verso 59 dice, antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos. Él olvidó todo lo malo que había pasado. Él olvidó todo lo malo que había vivido. Y al segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios te va a hacer fructificar en la tierra de tu aflicción. Dios va a hacer que des fruto. Dios va a hacer que sobreabundes de bendición en esa tierra donde viviste aflicción. Créalo. Dios lo va a hacer. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso usted debe tener la mente de Cristo. Un hombre le puede mentir, un hombre le puede fallar, un hombre le puede traicionar, pero Dios no. Él no, porque Él no es hombre. Él no es hombre. Y por eso su palabra es sí y es amén. Y verso 6 del capítulo 42 dice que José era el Señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. Verso 1 del capítulo 42, antesito, dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis ahí humillando? Y he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Vea esto. Dice, viendo quién dice ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Jacob. ¿Acaso a Jacob no le cambiaron el nombre cuando luchó con Dios? ¿Se acuerda? ¿Qué nombre le puso Dios? ¿Qué nombre le puso? ¿Y por qué aquí dice Jacob? Sí, era Israel. ¿Por qué dice Jacob? Sí, era Israel.
porque Jacob se estancó. Se estancó en su pasado. Se estancó en su pasado. Y dice, viendo Jacob, manda a sus hijos, van los 10 a comprar alimento, llegan a comprar alimento. Y José ya les reconoció y les pregunta por su papá, les pregunta por su hermano menor y le dicen cómo estaba la situación. Que les habían puesto algo en la comida que llevaban, que era todo era planeado. Y se vayan, pero tienen que traerme a su hermano menor. Y se quedó uno de los hermanos como prenda, por así decirlo. Luego van, hablan con su papá, dicen, tenemos que llevar a nuestro hijo, a nuestro hermano menor, que era hermano de José, hermano de papá y mamá. Los otros días eran hermanos solo de papá. Sé que quieren que me muera. Ya perdió uno y ahora quieren que pierda otro hijo. Y luego a la final mandan al menor. Y José se muestra a sus hermanos. Sus hermanos vivían con esa culpa. Porque cuando pasó toda esta historia de que les pusieron, no les pusieron, le pusieron la copa incluso de José en uno de sus costales de alimentos. Uno de sus hermanos, en el versículo 21 del capítulo 42, dice, pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba que y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos tenían esa carga emocional en sus vidas por lo que habían hecho. 13 años y no habían logrado vivir en paz. Y nos encontramos con Jacob estancado en su pasado y no lograba avanzar y vivir y disfrutar de la bendición que Dios le había dado. Y José se da a conocer a sus hermanos en el capítulo 45. Verso 3 les dijo, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él, pero José les dijo, acérquense. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron a los egipcios. Ahora no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Verso 7, Dios me envió delante de ustedes para que puedan sobrevivir sobre la tierra, para darles vida por medio de una gran liberación. José entendió su propósito. Cuando uno sabe su propósito y conoce su destino, no hay rencor, no está atado al pasado, no está atado al dolor. Sabe que todo lo que está viviendo tiene un propósito. Y José sabía que todo lo que vivió tenía un propósito, que era para salvarlos. Y eso se estaba cumpliendo en ese momento. Y si usted lee en el capítulo 45, va a ver como varias veces se repite el nombre de Jacob, Jacob, Jacob. Y José manda regalos. Verso 23 del capítulo 45 dice, a su padre le envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida, esto para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no peleen por el camino, porque él sabía que iban a ir por el camino. Yo te dije, si ves, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hicimos eso? O sea, dijo, hey, no peleen por el camino. ¿Qué pasó? Estamos aquí. Subieron pues de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán junto a su padre Jacob otra vez. ¿No dice Israel? Y le dieron las nuevas diciendo, José aún vive y es Señor en toda la tierra de Egipto. Dice, pero el corazón de Jacob otra vez desfalleció porque no les creía. Jacob tenía ese manto, todavía con su hijo murió. Y él se quedó estancado en ese pasado. Se quedó estancado en ese pasado. Y hasta su nombre había vuelto a usar su nombre anterior. Ya no el nombre que Dios le había dado de Israel, de padre de multitudes.
Y entonces ellos le repitieron todas las palabras que José les había hablado. Y dice, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu, ¿qué pasó? Revivió. Y vea lo que dice verso 28. Y dijo Israel, ya no dice, dijo Jacob, dice, dijo Israel, con esto me basta, José, mi hijo, vive todavía, iré y lo veré antes de morir. José dice que vio, él antes veía este manto lleno de sangre, él antes veía ese pasado donde perdió a su hijo y se quedó estancado en su dolor, en su pasado, en su frustración, en su culpa. Pero ahora él levanta sus ojos y mira. Dice que él miró, ¿qué miró? Los carros, los carros. Y esos carros no eran carros cualquiera, esos carros eran carros de un rey. Y él entendió que esos sueños que José tuvo un día y que se lo contó a su papá se cumplieron. Dijo, los sueños de mi hijo se cumplieron. Ahora sé que mi hijo está vivo. Hay gente que necesita señales para entender que lo que Dios está haciendo es real. Y si Dios tiene que mostrarte señales, Dios lo va a hacer. Y en ese momento revivió su espíritu otra vez. Dice, su espíritu revivió. Estaba muerto. Y hay gente que vive muerta. Hay gente que tiene matrimonios muertos. Hay gente que tiene relaciones muertas. Se quedó estancado en su pasado. Se quedó estancado en su dolor. Se quedó estancado en una duda. Se quedó estancado en una frustración. Y lo único que hace es ver ese recuerdo del pasado y decirse si hubiera hecho esto. ¿Cuántas veces Jacob no habrá pensado por qué le mandé a mi hijo? Y cuando recibió ese manto lleno de sangre, quizá pensó, ¿por qué no fue Rubén? ¿Por qué no fue este otro hijo? ¿Qué tenía que ser José? Y se quedó estancado en ese pasado. Se quedó estancado en ese dolor. Pero viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y hoy el espíritu de muchos va a revivir. Y van a decir, Señor, con esto me basta. Los sueños que me diste se van a cumplir. Los sueños que me diste se van a cumplir. Y va a empezar a hablar como un hijo de reino, porque usted tiene la mente de reino. Escuchamos de una persona allá en Guatemala, porque esta persona les infundió fe a esta familia que nos hospedó. Dice que llegaron a ese conjunto a vivir y esta mujer llegó a darles la bienvenida. ¿Y saben cómo se presentaba? Decía, hola, mi nombre es tal, soy una hija de Dios y estoy creyendo por una casa, por un auto y por un viaje a Disney. Y ella decía, ¿y a mí qué me importa? ¿Por qué me dices eso? Y con todas las personas se presentaba así. Hola, mi nombre es tal, soy hija de Dios y estoy creyendo por esto, por esto y por esto. Y después de un tiempo, así que veía, oye, ni sabes, Dios ya nos dio. Oye, ni sabes, ya tenemos la casa. Ni sabes, nos vamos para Disney. Y ella dijo, yo necesito esa fe. No la fe para tener casa, porque la fe no es para tener casas. ¿Sabías? La fe no es para tener dinero. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué es la fe? Dice, es imposible. ¿Sin fe qué? Es imposible agradar a Dios. Quizá algunos están moviendo el piso, ¿en serio? La fe es para agradar a Dios. La fe no es para tener cosas. La fe no es para que su negocio. La fe es para agradar a Dios. Y esa fe le ayuda a creerse.
que al que cree todo le es posible. Y si busco primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y esas promesas que el Señor le da se van a cumplir, pero usted tiene que hacer su parte. Porque sabe una cosa, somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Dios no necesita mostrarle su poder a usted. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios ya mostró su poder. Él era el que abría el mar. Él era el que hacía que salga agua de la roca. Él era el que hacía que aparezcan las aves para que el pueblo coma. Él era el que hacía que la lepra desaparezca de la piel de un hombre y de una mujer. Pero en el nuevo pacto algo sucede. Dios no necesita ya mostrar su poder. Dios quiere mostrar su poder a través de nosotros. Y por eso lo mostró a través de Jesús. Y por eso Jesús dijo que aún mayores cosas que las que él hizo, nosotros haremos. Y Dios quiere mostrar su poder a través de usted. Dios quiere que la gente que está a su lado vea el poder de Dios a través de su vida. Que usted vea a un enfermo y diga, esta es la oportunidad para ponerle manos, orar y que Dios muestre su poder. No soy yo, es Él a través de mí. Si ve a alguien que está en esclavitud de cualquier cosa, que vaya y ore, Señor, yo oro por esta persona y desate una palabra sobre esa persona, porque Dios quiere mostrar su poder a través de nosotros. Por eso Jesús, cuando estuvo caminando en el mar, le dijo a Pedro, ven. No le dijo, Pedro, espérate, yo voy. Pedro, ven, hijito, baje un piecito, pise bien en el agua, ya, baja el otro piecito, siente duro, ahora sí camina. Dijo, Pedro, ven. Pedro, ven. Y Pedro obedeció. Dios te dio una promesa y te está diciendo, ven, camina. Si Dios te dio una promesa y Él te dice, ven, camina, camina. Pero no sé a dónde voy, camina. Pero no sé cómo, camina. Camina. Es tu tiempo de ser promovido. Es tu tiempo de ser promovida. Yo sé que muchos no van a salir iguales como vinieron. Su espíritu va a revivir en esta mañana. Y van a ser promovidos. Porque el oro que se ha ido generando en estos tiempos de tribulación, de angustia, de necesidad, de escasez, de limitación, va a salir. Y la gente va a ver el oro que usted es, el oro que usted vale. Recordado y promovido. Y que usted como Israel pueda decir, con esto yo sé que mis sueños viven. Y lo veré antes de morir. Israel dijo, con esto me basta. José, mi hijo, vive todavía, iré y lo veré antes de morir. No sé para quién es esta palabra, pero sus sueños. Yo no sé quién lo toma, el que lo toma, que lo tome. Pero usted no va a morir sin ver sus sueños cumplidos. Levanta tus manos. Eres oro. Eres oro. Aunque ni tus hijos lo vean, es oro. Aunque tus jefes no lo vean, eres oro. Y hay gente precisa que va a ver el oro que eres.
Y Dios te va a probar, no el hombre. Y lo vas a ver, lo vas a notar. Padre, en nombre de Jesús, que su espíritu reviva más de lo que ha sido hasta ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que ese oro en el que estás transformando a toda esa familia, Padre, salga a luz y dé fruto en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte a la transmisión de la Iglesia Crecer. Y no te conformes con eso. Únete a un grupo de amistad en línea y conéctate desde cualquier parte del mundo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y puedes visitarnos también en nuestras reuniones en vivo todos los domingos. Tú puedes apoyar nuestro ministerio. Da clic en el botón Dar ahora y puedes unirte a nosotros para llevar la palabra de Dios y que más personas puedan encontrarse con Jesucristo en todo el mundo.